nos preguntáramos qué pasaría si clonáramos a una persona, a su mapa mental, a sus ideas, a sus pensamientos, y un autor por primera vez pudiera charlar consigo mismo. Hola, estoy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Soy realmente yo ese? Lo pregunto. Es impresionante cómo habéis conseguido lo de la voz. Porque para mí el conocimiento es el ideal de la vida. Es que el conocimiento es algo tan elevado, es algo que nos enriquece, nos dignifica, nos diviniza. O sea, con el conocimiento somos cercanos a los dioses. Es decir, si existieran, ¿no? O sea, al final, la capacidad de entender, ¿no? Cómo son las cosas, cómo funcionan, por qué son. La cita de Nietzsche, yo amo a quien vive para conocer, porque para mí el conocimiento es el ideal de la vida. Para abrir el libro Yo amo a quien vive para conocer. No estaba planeado, ¿eh? Respondes la importancia que tiene el me asusta un poco, en la vida de las personas. Claro, yo creo que el gran misterio de la filosofía y de la vida de todo es el tiempo. Se me ocurre de una cosa. Yo pulso si quieres. Vale, yo le... Venga, 1, 2 y 3. Plantéate una pregunta que nunca te hayas planteado. Oh, qué buena, esa es muy buena, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana entrevistamos a personas de interés, a líderes sociales, gente que nos inspira y de la que aprendemos. Gente que además es muy generosa porque viene y nos cuenta anécdotas personales, profesionales y sobre todo ya sabéis que todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, hoy tenemos yo creo que el podcast más especial de todos los que hemos hecho. Además hemos invitado a un amigo, con lo cual es doblemente importante, interesante y lo vamos a disfrutar. Nuestro invitado de hoy ya estuvo en La Primera Impresión y la verdad es que además fue un éxito de métricas. La gente le ha encantado su entrevista y además se la escuchan entera, porque las métricas dicen que se la escuchan entera. Le conocimos hace muchísimos años en el programa de Javier Sardá en Crónicas Marcianas, cuando aparecía. Pues yo creo que era un niño superdotado que a lo mejor tendría en aquellos momentos, ahora se lo preguntaré, pues 12 años, 13, 14, no lo sé, y nos hablaba del universo, de los misterios de Egipto, de Dios y de muchísimas preguntas filosóficas que nos hemos hecho mil veces. Aquel niño creció, se convirtió en doctor en filosofía, doctor en teología, estudió químicas, fundó revistas, además es un buen amigo y reconozco que me encanta hablar con él. Y hoy vamos a presentar algo que nunca se había hecho antes. Vamos a hacer un podcast que es completamente distinto, no a todos los podcasts que hemos hecho antes nosotros, sino creo que a cualquier podcast que se ha hecho nunca. Luego los haters se ocuparán de opinar, pero creo que lo que vamos a hacer hoy es único. Hoy tenemos en La Primera Impresión a Carlos Blanco. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por volver a invitarme, ¿no? Pero bueno, ya veremos por qué, efectivamente. Bueno, resulta que allá por verano del 24 resulta que llamé un día a Carlos y le propuse que hiciéramos un proyecto juntos. Un proyecto al que luego se nos han incorporado muchísimos famosos, pero el primero con el que quería abrir este melón era Carlos, porque fue el que más me ayudó en un principio y me apetecía mucho invitarle. Y es que decidimos y nos preguntamos, casi desde el punto de vista como si fuéramos Borges, y nos preguntáramos qué pasaría si clonáramos a una persona, a su mapa mental, a sus ideas, a sus pensamientos, y un autor por primera vez pudiera charlar consigo mismo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hemos construido un clon digital de Carlos Blanco, lo que llamamos clonsona, el concepto de clonsona, y vamos a habilitar a que vamos a hacer una especie de triálogo en el que Carlos Blanco, su clonsona, su clon digital, y yo vamos a reflexionar sobre algunas de las preguntas, las 10 preguntas, yo diría, más inquietantes filosóficas que se hacen la mayoría de la gente. Desde luego es una cosa que nunca se había hecho. Y antes de nada, quiero preguntarle a Carlos, bueno, lo primero,
¿Te acuerdas del día que te lo propuse todo esto? Por supuesto, me acuerdo, sí, habíamos quedado para cenar y sí, la verdad es que a mí me gustan los retos, ¿no? O sea, siempre es interesante, ¿no?, que te planteen un desafío, pero claro, yo no me dedico como tú al mundo de la empresa, etcétera, y digo, bueno, a ver por dónde va a salir, ¿no? O sea, yo, pues mis clases, mis libros y leer y escribir, ¿no? Y la verdad es que cuando me lo propusiste me pareció muy original. Y yo no era consciente del poder que tiene la inteligencia artificial ahora, de lo que puede llegar a hacer, o sea, desde el alcance, y me he quedado, por lo menos por el prototipo de la versión que he visto, me he quedado asombrado en algunos casos. Y entonces, bueno, pues ya veremos a lo largo de esta entrevista qué es eso, porque lo de verse duplicado yo creo que es algo, es eso de verse en un espejo tan especial, en un espejo tan singular, es algo inquietante a veces, ¿no? ¿Qué Porque sentiste la primera vez? Porque la probaste una vez, yo te dejé un día en una cena también con otra persona que pasó por el podcast. Te dejé que hablaras contigo mismo, te hicieras algunas preguntas, viste que contestaba lo mismo que tú hubieras contestado. ¿Qué sentiste en aquel momento? Bueno, claro, por un lado me sentí, por eso incluso estupefacto, ¿no?, al ver lo que era capaz de hacer, pero por otro lado, decir, qué interesante, ¿no?, porque ahora mismo me puedo examinar, o sea, yo me examino, o sea, me pongo como observador externo y yo me convierto en un objeto, y mi mente y el contenido de mi mente se convierte en un objeto, y es magnífico porque así puedo perfectamente mejorar, decir, bueno, pues esto lo debería expresar de una manera más clara, o aquí debería tener en cuenta, es decir, que es muy positivo, ¿no?, para tu propio desarrollo intelectual. Pero claro, la primera reacción fue de sorpresa absoluta, ¿no? ¿Cómo es capaz ahora mismo la tecnología y la inteligencia artificial con... claro, por muchos datos que le des, de sintetizar y prácticamente crear eso, un clon, un avatar, llámalo como quieras, o un ser distinto pero prácticamente idéntico, que es como eras tú hasta el momento en que le diste esos datos, esa información. Claro, evidentemente la diferencia es que yo puedo evolucionar, claro. O sea, tengo subjetividad y me puedo corregir a mí mismo, y evidentemente eso es también el devenir intelectual de alguien, ¿no?, que por fortuna no piensa siempre igual. Pero ver de manera tan coherente que cualquier pregunta que le formules puede responderla, y dices, sí, claro, es que efectivamente eso es lo que yo tengo escrito en mis libros, lo que he dicho en entrevistas. Es algo que me dejó bastante, casi sobrecogido al principio. Yo me imagino que cuando ya te vayas acostumbrando, pues pierde el misterio, ¿no? Fíjate, yo conociéndote, bueno, el proyecto se llama CloneFile, lo tenéis aquí en los micros, la aplicación está en Apple, en Android y en la web, por supuesto, y no solo está Carlos, hay muchísimos famosos que se están incorporando, pero yo conociéndote, tu personalidad, fíjate, yo pensé que esto a ti te encantaría solo por el hecho de poder ayudar a los demás, es decir, que el hecho de poder poner a disposición de los demás todo tu conocimiento, eso correlacionaba bastante bien quizás con la felicidad, con el propósito de vida. Completamente, porque al final, claro, tú llegas a quien llegas, ¿no? O sea, a través de libros y de clases, pues sí, hay muchas personas que te pueden leer, que te escuchan, pero siempre va a ser un número más limitado que, por ejemplo, cuando das una entrevista, o cuando era de niño iba a la televisión, pues todavía voy a muchos sitios. O sea, ayer mismo en un sitio estaba y te reconocen, te piden autógrafos todavía, ¿no? Dicen, yo te veía de niño, ¿no? Es una cosa asombrosa. Como... uno no es consciente realmente del poder que pueden tener ciertos programas de televisión. Y con entrevistas en podcast, etcétera, también muchísimo, claro, ¿no? Sobre todo estudiantes, personas jóvenes, y es muy enriquecedor e inspirador decir, bueno, pues ciertas ideas y pensamientos que yo tenga, una labor tan solitaria como es la búsqueda del conocimiento, la reflexión, el pensamiento, uno está delante de pues, sus libros, el teclado, escribiendo, buscando siempre nuevas derivadas, ¿no?, de una idea. Y dices, bueno, pues esto hay gente en la que puede impactar positivamente, en la que puede dejar una influencia luminosa, digámoslo así. Pero claro, a través de... Al final siempre es limitado, ¿no? Las preguntas que te puedan hacer una entrevista, pues por tiempo y por rendimientos decrecientes, claro, por fortuna no vas a hacer una entrevista de horas porque la gente nos agotaríamos todos, ¿no? Y los libros, pues vale, es cierto que he escrito bastantes libros de temas muy diversos, pero es muy difícil pedir a alguien que los lea todos y que de ahí destile, ¿no?, y tenga una especie de visión sintética. Pero es que una inteligencia artificial automáticamente te lo hace, ¿no? Entonces ya extrae de todos los escritos que tú has hecho, y cualquier tema que le preguntes, si has abordado esa cuestión, te da una respuesta. Es tremendo. No tengo que decir que Carlos Blanco es... eso tiene que aparecer en tu Wikipedia. Es la primera persona
el primer filósofo además que ha hablado con su propia obra, pero aunque yo no pretendo salir en la Wikipedia, pero sí que es verdad que yo he hecho otra cosa, y es que he sido la primera persona que me he leído un libro de Carlos Blanco con una clonsona, con una inteligencia artificial, con todo el mapa mental de Carlos Blanco a mi lado, y he podido estar leyendo el libro, ir preguntándote y comentándolo contigo. Y claro, los incrementos de conocimiento se vuelven tremendos, porque cada vez que tenía una duda, Claro. te preguntaba y preguntaba a tu inteligencia artificial y claro, me respondía de una manera quirúrgica, con lo cual mi grado de avance en el conocimiento y en la lectura, bueno, aparte que me acababa comprando, ya tenía muchos libros dedicados por ti y otros me los he comprado solo porque los nombrabas, pero me he dado cuenta de que es una vía para incrementar el conocimiento tremendamente rápida. Evidentemente es la manera más eficiente de aprender, es cuando tú tienes un tutorial con alguien que sabe de un tema y te responde inmediatamente, no es elemento de inmediatez a tus dudas. Claro. Eso es muy difícil de conseguir, es que no lo puedes tener ni en una clase, pues incluso en la universidad pues no puedes prestar o dedicar todo el tiempo a todos los alumnos, ¿no? Si acaso cuando estás haciendo una tesis doctoral es distinto porque en teoría tu supervisor, tu director va a estar más encima, pero en general es muy difícil tener a alguien que te pueda estar orientando casi como un profesor particular, un tutor, ¿no? Como ha sido así. Claro, y de hecho, fíjate, en Oxford, en Cambridge, en las grandes universidades, al final, más allá de las clases, luego tienen los tutorials, ¿no? Claro. Con los profesores que es con 2 o 3 alumnos y tienes a personas de primer nivel en sus campos, y es que no hay nada que sustituya eso. Ya, Imagínate, ya. tú puedes leer un libro y Claro. efectivamente puedes, y es como todos hemos tenido que aprender, ¿no? Al final, sin leer y sin luchar, ¿no? Contra esas ideas que te surgen a colación de leer ciertos textos, uno no aprende, ¿no? No es solo escuchar, es leer. Tienes también que hacer ese ejercicio, ¿no? Pero te pueden generar dudas y dices, ¿cómo me gustaría poder preguntarle al autor, ¿no? Si estuviera aquí, ¿qué has querido decir con esto? A veces es cierto que tú dices, creo que aquí se ha equivocado. Normalmente puede ocurrir que el escritor se haya anticipado a eso y más adelante ya responda a tu duda, o que tú te has olvidado de que en esa frase hay un adverbio que modifica tu comprensión o un adjetivo que modifica tu comprensión de esa frase y entonces la crítica que tú lanzas no es correcta, ya estaría respondida. En cualquier caso, tener a alguien que te pudiera responder inmediatamente, casi en el acto, eso sería lo ideal, ¿no? Pero es muy de hecho, difícil. bueno, ya lo contaremos, hemos sacado un sello editorial al que se nos ha juntado muchas editoriales para que ahora se pueda hablar con los autores de los libros, pero esto lo cuento otro día. ¿Qué te parece si saludamos a tu clonsona? ¿Te parece? A ver, Venga, vamos a hacerlo, que seguro la gente estará pensándolo. Hay muchos famosos, voy a elegir la de Carlos Blanco. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Carlos. Soy realmente yo ese, no, pero bueno, es impresionante cómo habéis conseguido lo de la voz. ¿Te ha gustado lo de la voz? Todas no sé cuántas entrevistas mías hay subidas a la red, pero es impresionante. La verdad es que es increíble la clonación de voz donde ha llegado. Y cuando lleguemos ya a la materia, al contenido intelectual, a las respuestas, yo creo que todos... Ahí es donde vamos a ir. Ya que hemos estado hablando del sentido de la vida, me gustaría que empezáramos este triálogo, yo preguntando si quieres a tu clonsona, y a partir de ahí que me hables un poco, porque es algo que a todo el mundo le preocupa, ¿vale? Cómo ser feliz, cuál es el sentido o el propósito de la vida. Hago una advertencia antes de empezar, y es que he programado al clon de Carlos Blanco para que dé respuestas muy cortas. Podrían ser muy largas también, pero en este caso me interesaba más escuchar al Carlos Blanco real que al clon, así que lo he programado para que digamos que de pie a que luego hablamos una tertulia, ¿vale? Carlos, quería preguntarte sobre cuál es el propósito de la vida, porque es algo que a todo el mundo le preocupa y me gustaría que nos aclararas este concepto. Y a lo lejos suenan las campanas, esto ya es casi... Sí, no sé si ahí, premonitorio, no sé, ¿no? Cuando has hecho una pregunta tan profunda, esto es verdad. El propósito de la vida es una de las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado a lo largo de la historia. Desde la filosofía, la religión y la ciencia se han ofrecido distintas respuestas a esta cuestión. En el caso de la religión, el propósito de la vida puede estar relacionado con el cumplimiento
de la voluntad de un ser supremo, mientras que la ciencia nos muestra que la vida ha surgido como resultado de un proceso evolutivo que ha permitido a los seres vivos adaptarse al entorno. La filosofía, por su parte, ha explorado el sentido de la existencia humana y ha propuesto que el propósito de la vida puede estar relacionado con la búsqueda de la felicidad, el desarrollo de las capacidades individuales o el compromiso con los demás. Me quedo con esto, con el tema del compromiso de los demás, que era algo que estábamos hablando algo. ¿Tú cómo crees? ¿Cuál crees que es el propósito de la vida? Matízalo. Partiendo de que hay un propósito. Pero lo primero, ¿ha ido acertado? Partiendo, sí, no, desde luego, porque además aborda pues eso, lo religioso, lo filosófico, lo científico. O sea, me parece que son como tres, más en mi caso, pues son tres áreas, ¿no? Que a mí siempre me ha... cuando intento elaborar una reflexión filosófica, no hago solo filosofía, sino que voy también y exploro, ¿no? en la ciencia, en las tradiciones religiosas y también en el arte, ¿no? Que eso quizá ahí se podría añadir. Partiendo de que haya un propósito, porque al final la naturaleza no tiene propósitos, ¿no? La naturaleza se mueve por necesidad, no por un fin que sepamos, ¿no? O por lo menos a tenor del conocimiento científico actual. El propósito es una categoría humana. Para mí, porque evidentemente podemos incluso hablar de propósitos, para mí el propósito de la vida es desarrollarse, crecer, mejorar a título individual y a título colectivo. Es decir, no solo como individuos, sino también como humanidad, que despleguemos todas las capacidades que tenemos, que nos elevemos, ¿no? Que seamos cada vez más conscientes, más creativos, y al final es eso, es conocimiento, amor y belleza. A mí me parece que son como los tres grandes horizontes, ¿no? Los que podemos, que pueden dar sentido a la vida, ¿no? El conocer, el entender, el llenar la mente, no tanto con contenido como con comprensión, ¿no? Que podamos comprender el mundo, el porqué de las cosas y a nosotros mismos. El amor no en el sentido quizá que a veces pues, parece una cosa muy romántica, ¿no? Pero también ahí podríamos introducir todo lo que tiene que ver con el compromiso con nuestros semejantes, ¿no? Esa famosa frase de Sófocles, no hay empresa más bella que ser útiles a nuestros semejantes. Pues es cierto, ¿no? O sea, comprometernos con el desarrollo de todos, ¿no? Y como sociedad, y el arte, la belleza, la contemplación. Si me pidieras en el fondo que yo lo resumiera, yo creo que es elevarnos, elevarnos como individuos y como sociedad. Es decir, ser más de lo que éramos, plantearnos nuevos retos, nuevas preguntas, no tener miedo a los desafíos que nos plantea el mundo, sino trascender esos desafíos y, por supuesto, recaer en nuevos desafíos. O sea, eso es una cadena interminable. Y eso es lo que al final nos lleva a ser más libres, más poderosos, más conscientes, más sabios. Ese es el fin, no ser más de lo que somos. Y no hay que interpretar esto desde una perspectiva puramente cuantitativa, no estoy hablando de eso, sino cualitativa. Ser más, es decir, una mente más elevada, capaz de pensar más y mejor, creativa, solidaria. Bueno, eso yo creo que es lo que tiene que ver con el propósito de la vida. Pero, por supuesto, teniendo en cuenta que, dado que la naturaleza no nos da un propósito, y que esto tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos los seres humanos de inventarnos, de autoinventarnos, hay muchas personas pueden tener ideas diversas, ¿no? Pero me cuesta pensar que esas ideas que vayamos albergando no tengan algo que ver con esto, el expandirnos, el elevarnos, el desarrollarnos, crecer. Entonces, si te he entendido bien, tú lo que piensas es que todo esto correlaciona directamente con la felicidad, es decir, conseguimos esa felicidad gracias a esa parte de elevación del ser humano. La felicidad es más complicado de lo que parece, porque no creo que haya una única vía hacia la felicidad, ¿no? Y muchas personas la pueden encontrar de modo diverso. Yo creo que lo anterior, más que a la felicidad, se refiere a un propósito, a un horizonte digno de los seres humanos, ¿no? Digno de las capacidades que tenemos los seres humanos, digno de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad, de nuestra sabiduría, digno de nosotros. Muchos podrán decir, bueno, qué visión más idealista estás ocultando. Claro, por supuesto que ya lo sé, pero me voy a centrar en lo positivo, para que ya hay demasiadas tragedias en el mundo, me voy a centrar en eso. La felicidad ya es distinto. O sea, a mí personalmente, lo anterior, y tener esos desafíos y querer buscar la sabiduría, el amor, la belleza, la creatividad, eso a mí me hace feliz.
no sé si siempre, casi siempre. Pero entiendo que otras personas la felicidad brote de otras fuentes, o sea, eso no es único, ¿no? No me atrevo a decir cuál es la receta. Yo creo que al final el sentirse realizado, sentir que estás realizando, sentir que estás contribuyendo a algo y sentirte en paz contigo mismo y con los demás, una conciencia serena, para mí eso es una fuente de felicidad muy profunda. Qué bueno. No sé en otros tampoco, Claro. es decir, la riqueza también y la diversidad humana y está. Hay personas que obtienen la felicidad de otra manera, ¿no? El ser humano es torcido. A veces encontramos gente que encuentra la felicidad. Efectivamente, de efectivamente. muy Entonces, complejas. generalizar ahí no me atrevo. Yo lo que digo, a mí me sirve eso. Y lo anterior yo creo que sí tiene que ver con un concepto de dignidad humana, ¿no? Ahí soy casi kantiano un poco, ¿no? Es decir, ya dada la mente que tenemos, dadas las capacidades que tenemos, ¿qué es lo más digno para eso, ¿no? Pues yo creo que es conocer, desarrollar la ciencia, la filosofía, también el arte, es decir, adentrarnos en los misterios del mundo y de la vida, intentar arrojar algo de luz, desplegar la creatividad humana, el arte, la literatura, la música, mejorar la vida de los demás, ¿no? Ahí está también la tecnología, el desarrollo económico, todo eso es al final el horizonte para que yo creo que es digno de lo que somos, ¿no? Pero luego, ¿cómo nos hacemos felices? O sea, ¿cómo alcanzamos la felicidad a título individual? Eso ya depende muchísimo. Yo te digo lo que a mí me sirve. O sea, a mí me hace muy feliz eso, sentirme, primero, el desplegar la curiosidad, ¿no? El abrir la mente, el tener nuevos retos, el aprender, eso a mí me hace muy feliz, el aprender. Y yo creo que también es uno de los horizontes de la vida, el aprender. Luego me hace también muy feliz el compartir ese conocimiento o esas experiencias con otras personas, también incluso escribiendo libros, ¿no? Es decir, yo me siento muy, cuando estás redactando algo y dices, aquí yo creo que he expresado algo interesante, me siento muy, muy feliz, muy satisfecho, ¿no? Y luego conocer personas, conocer lugares, todo eso a mí me hace feliz. Pero evidentemente, bueno, pues cada persona tiene sus caminos, ¿no? Y a veces son muy diversos, incluso pueden ser incompatibles, ¿no? Que lo que haga feliz a esa persona no me haga a mí feliz. Por eso yo distinguiría, ¿no? Entre un horizonte digno de la humanidad, que eso yo sí me atrevo a decir que tiene que ser común para todos o que puede ser común para todos, y luego la felicidad en clave subjetiva, yo te digo lo que a mí me sirve, ¿no? Que puede ser podríamos luego hacer un estudio estadístico, ¿no? De qué es lo que más felices nos hace. Pues, por ejemplo, el amor, ¿no? El sentirnos queridos y querer, pues, compartir con otros. Hay ciertas constantes. Ahora te voy a preguntar. Luego te voy a preguntar sobre el amor. Voy a preguntar a tu Clausona que me recomiende 2 libros sobre este tema. Bueno. Clausona de Carlos Blanco, me gustaría que me recomendaras 2 libros para reflexionar sobre el propósito de la vida. Te recomendaría El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y que propone una reflexión sobre el sentido de la vida a partir de su experiencia. También te recomendaría Meditaciones, de Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma, que escribió estas meditaciones sobre la vida, la virtud y el destino en los últimos años de su vida. ¿Te has fijado que a partir de esto, bueno, aparte de que yo me voy a quedar sin trabajo porque cada uno va a poder hacerte bueno, podcast yo ya a ti, no necesito dar clases en la universidad, ya preguntan ahí y ya está. directamente. Claro. Y además con esto lo que vamos a hacer es que cada uno le haga el podcast a Carlos Blanco cuando quiera, no tengo por qué estar yo. Claro. A lo mejor seguro que hacen mejores preguntas que las que hago yo. Está Oye, bien, a ver, fíjate, curioso esos 2 libros. Yo habría dicho La ética nicómaco de Aristóteles, me parece más... A ver, depende, ¿no? Son 2 libros que son buenos, evidentemente. El primero quizá más... A ver, el segundo más filosófico. Sí, pero yo, por ejemplo, habría ido a la ética nicómaco de Aristóteles, habría probablemente recomendado también algún diálogo platónico, algo del pensamiento oriental, no sé, por ejemplo, el Tao Te Ching, o mucho, ¿no? O sea, de filosofía moderna, incluso partes de la ética de Spinoza, también de la crítica de la razón práctica. Depende del nivel de complejidad filosófica, intelectual, digamos así, que uno quiera, ¿no? Pero la ética nicómaco me parece que esa es para todos los públicos, y es una joya, esa siempre.
Quería también reflexionar contigo sobre el valor del tiempo. Fíjate, ayer por la noche estaba escuchando un vídeo de Pepe Mújica, De el antiguo Uruguay, presidente de Uruguay, en el que, bueno, seguro que hay cosas con las que la gente está de acuerdo y otras que no, pero me parecía muy simpático e interesante reflexionar sobre el valor que le daba Pepe Mújica al tiempo. Quizás estaba comprometido por su corriente, te diría, basada en Marx, en la obra de Marx, cuando establecía esa relación entre el tiempo y el dinero, pero tiene una frase muy interesante en la que habla de que cuando compramos algo, no lo estamos comprando, como él dice, con plata, sino que la estamos comprando con todo el tiempo que hemos necesitado trabajar para reunir esa plata, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista en la que pues la gente tiene de todo, pero hemos tenido aquí algunas compañeras tuyas que eran doctoras y nos han comentado que la cantidad de gente que se está automedicando o medicándose con antidepresivos es tremenda. Con lo cual no parece que la riqueza material sea algo que correlaciona directamente con la felicidad. Entonces no sé si correlaciona más el tiempo. Yo no sé qué piensas tú sobre la vida es una, el tiempo pasa. ¿Cómo ves tú este concepto de utilización, de maximización de ese tiempo y relacionarlo con la felicidad? ¿Dónde está el equilibrio, Carlos? A mí me parece fundamental el tener tiempo para uno mismo, para poder reflexionar, para pensar, para incluso estas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si es que existe un sentido, varios sentidos, ¿qué es ser feliz? Uno puede, pues, que pueda leer a grandes maestros, grandes mentes, grandes ideas, pero sobre todo que reflexione por sí mismo, ¿no? Porque no es una cuestión simplemente de acumular. La sabiduría no reside en la cantidad de conocimientos que uno acumula, sino en la lucidez de sus juicios, en la calidad de sus pensamientos, en la profundidad y en la amplitud de nuestra mirada al mundo. Y para eso necesitamos tiempo, es decir, al final, ya lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, incluso la propia filosofía y la matemática empezó a desarrollarse cuando hubo una clase ociosa, ¿no? Ya en el Antiguo Egipto, y podríamos decir en Sumeria, y en esa época, ¿no? De transición ya, de origen, más que de transición, de culminación, ¿no? Del Neolítico y desarrollo ya de la escritura, etcétera, cuando hay personas que se pueden dedicar a pensar. Eso es un auténtico privilegio. Y yo creo que el progreso humano tiene que llevarnos a que la mayor parte, potencialmente todos los seres humanos, tengamos ese tiempo para nosotros mismos, para poder pensar, razonar, leer, elevarnos, ¿no? Lo que decíamos antes. Entonces muchas veces es paradójico, ¿no? Porque claro, ha mejorado tanto, ¿no? El mundo, si lo pensamos desde el punto de vista de las condiciones laborales, el mundo mucho más terrible e injusto antes que ahora, ¿no? Con excepciones, pero en general, ¿no? Es indiscutible en muchos aspectos. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que a veces nos sentimos con menos tiempo. Porque claro, hoy en día la cantidad de estímulos es tan abrumadora que y es conductismo puro, ¿no? Estímulo-respuesta, y es muy difícil controlarlo, que el ejercicio que tenemos que hacer de autoliberación es ingente, es uno de los trabajos de Hércules, porque es que es realmente todo el rato, ¿no? El móvil, las redes sociales, bueno, yo no estoy o poquísimo porque no tengo tiempo para ello y porque sé que me llevaría a una espiral donde dices que no voy a poder entonces leer lo que quiero leer, ni escribir lo que quiero escribir, y no habría podido escribir todo lo que he escrito, ni estudiar lo que he estudiado, etcétera. Y tiempo para estar con los demás, no solo con nosotros mismos, sino poder estar con otros, poder dialogar, poder compartir tiempo. Entonces a mí me parece fundamental que cada uno haga una reflexión, es decir, muchas veces no es que no tenga tiempo, es que no me organizo bien y cedo ante distracciones que no deberían secuestrarme tiempo, no deberían quitarme tiempo, pero lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Y es muy importante esa desconexión, y es un proceso interno, ¿no? Es decir, no, es que yo ahora voy a reservar este tiempo para leer, para cultivarme, para pasear, para lo que sea, ¿no? Para ver un tiempo museo. Para ti. Tiempo para mí. O sea, tiempo para mí que no es que esté solo, o sea, que es tiempo también con otros, ¿no? O sea,
calidad, ¿no? Pero sí, por eso digo que es, muchas veces no lo discuto con gente. Hoy alguien podría escribir obras que luego admiramos, no sé, La Recherche du temps perdu de Proust, que dices una novela, son 7 tomos, me parece, ¿no? Es casi 1.000.000 de palabras, o La crítica de la razón pura, por poder, claro, evidentemente. Incluso hoy podríamos hacer, o sea, hoy sabemos más, hemos asimilado contenidos más complejos, conocemos mucho, o sea, por poder, ¿por qué no podríamos hacer eso y más? Y yo creo que muchas veces tiene que ver con que hay pocas personas que puedan encontrar tiempo de calidad, no solo cantidad de tiempo, sino tiempo de calidad, sin interrupciones. Y luego también la valoración social, ¿no? Quizá una sociedad donde estamos acostumbrados a tantos estímulos valora más lo inmediato. Y entonces dices, no lo que deja pozo, no lo que tiene fundamento, lo que mira a largo plazo. Y eso es muy problemático, porque aquí entramos, claro, el tiempo. Yo siempre digo, el tiempo tiene 2 caras, es como Jano Bifronte, ¿no? Como en la mitología clásica, porque por un lado el tiempo es un aliado de la humanidad, o sea, conforme transcurre el tiempo sabemos más, incluso aunque muchas cosas no podemos estar seguros de que sean así, por lo menos sabemos qué cosas no son correctas, ¿no? Hemos podido ir descartando otras. Tenemos más medios, tenemos más experiencias, bueno, al final podemos y sabemos más. O sea que si tomamos a la humanidad, al género humano, es muy positivo el transcurso del tiempo, y eso incluso nos ha permitido desterrar injusticias, progresar en muchos ámbitos. No en todos, porque en el arte no estoy seguro de que haya un progreso lineal. Dices, no sé si se han superado cosas de Bach, de Beethoven o de la pintura renacentista, no estoy seguro, ¿no? O de la tragedia clásica, no lo sé, pero bueno. Pero claro, desde el punto de vista individual, que también puede tener esa cara, porque gracias al tiempo maduramos, aprendemos más, pero también es nuestro enemigo, un enemigo terrible, implacable. O sea, ahora han pasado unos minutos y ya no vamos a recuperar ese tiempo nunca. Es decir, el universo está continuamente destruyendo lo anterior y creando lo nuevo, añadiendo nuevos instantes, nueva información, y lo anterior queda en la memoria. O sea que si no tenemos memoria y si se extingue la raza humana o antes de que existiera la raza humana, todo lo demás al olvido. Entonces, esa doble cara, y a mí la segunda me aterra, ¿no? Es decir, todo lo que me queda por hacer, todo lo que me queda por saber, y yo soy una persona que siempre ha estado obsesionada con el aprovechamiento del tiempo, desde que era un niño. Es decir, no es que no puedo quedarme sentado viendo tal, no, enseguida me aburro, o sea, tengo que empezar a hacer algo, o me surge una idea, o me tengo que poner a escribir algo, o leer, o irme a un sitio. Y luego es verdad que sí sé concentrarme, ¿no? Cuando realmente entro, esta idea que me gusta mucho de este psicólogo, creo que ya falleció, no sé si era húngaro o checo, creo que era húngaro, Csikszentmihalyi, era como un apellido impronunciable, este libro de Flow, ¿no? El estado de flujo. O sea, es decir, cuando entras realmente estás como inspirado, o en tu cerebro has estado razonando mucho sobre un tema y de repente, o has estado pensando mucho sobre un tema y de repente hay una especie de síntesis, de unificación, y ya ves con claridad el cuadro completo. Entonces me pongo a escribir y se me pasa el tiempo. O sea, es que no miro por supuesto ni mensajes, ni nada, ni correo. Yo, y en la universidad, ahora más que dirijo una revista, digo, no, es que se me olvida por completo. Estoy horas solo, identificado completamente con el objeto, con lo que yo estoy realizando, con mi obra, ¿no? Es un momento de una felicidad, es casi un éxtasis, es el éxtasis, ¿no? Donde estás en flujo, es decir, estás completamente identificado con el objeto, como mimetizado con él, y todo transcurre de una manera armoniosa, ¿no? Y ahí el tiempo se pasa. Ajá. Y luego digo, anda, si se me han ido 3 horas o 4 horas, esto, o sea, y dices, qué feliz, no me importa. Pero en general tengo bastante, bueno, no sé si miedo, pero muchísimo respeto al tiempo, porque dices, es algo que ya no voy a poder recuperar. Y nunca sabes, ¿no? Entonces, cuando tienes oportunidades de estímulo intelectual, de leer, de aprender, de escribir alguna idea que te ha venido, de conocer a gente, de hacer algo positivo para la humanidad, ¿no? Algo luminoso, ¿no? Para la humanidad, hay que hacerlo. Porque incluso nunca sabes si vas a volver a... hay ideas que a veces se te ocurren en un momento y luego a lo mejor no se te olvidan, o ya no estás... sí, es esa doble cara, ¿no? Por un lado es muy bueno que pase el tiempo, nos permite cribar, y seleccionamos y descartamos lo que no es positivo, lo que no es útil para el desarrollo humano. Pero por otro lado, claro, es esa nostalgia, eso cuando de Fausto, ¿no? En Goethe, de detente instante, eres
tan bello, pues claro, es cierto, es decir, no me gustaría que pasase esto, pero inevitablemente va a pasar ese instante, viene uno nuevo. No hay piedad, no hay descanso. Entonces, claro, yo creo que el gran misterio de la filosofía y de la vida, de todo, es el tiempo. Ajá. Pues voy a abrir este melón con tu clonsona, porque fíjate, yo lo que veo es algo que está muy de moda, casi abro el tercer dilema, ¿no?, del que vamos a hablar, y es que efectivamente el tiempo, estamos obsesionados con él hasta tal punto de que todos estos multimillonarios tecnológicos estadounidenses están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en alargar nuestro tiempo, en que se convierta como una especie de chicle, incluso que lleguemos a la inmortalidad. Estamos con algunos experimentos que hacen algunas personas que están orientados a eso, a volvernos inmortales. Entonces, voy a abrir con la clonsona de Carlos Blanco para que me diga algunas implicaciones que podría tener estirar tanto el tiempo, y luego, si quieres, la razonamos un poco tú y yo y hablamos un poco más de ello. Hola, Carlos, ¿qué tal? Quería preguntarte qué cosas principales van a cambiar si, por ejemplo, conseguimos que la media de edad de los seres humanos sea de unos 300 años. Que fíjate que no está tan lejos. No, porque fíjate, antes era 30 en muchas culturas y se ha multiplicado casi por 3, o sea que no sería tanto, pero bueno. Y se presume que esto lo tenemos prácticamente aquí. O sea, claro, en el Antiguo Egipto, que era la media de edad, que eran 30, o sea, claro, hay un faraón que lleva 90. La media de los seres humanos aumentara significativamente, podríamos esperar cambios importantes en la sociedad y en la forma en que concebimos la vida. Por ejemplo, la educación y la formación profesional podrían extenderse a lo largo de más años, y la jubilación se retrasaría, ¿no? También podríamos ver cambios en la estructura familiar y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Además, el aumento de la esperanza de vida podría ir acompañado de avances en la medicina y en la tecnología, que nos permitieran disfrutar de una vida más plena y saludable durante más tiempo. Carlos, ¿y tú crees que el ser humano, si viviera 300 años, en algún momento su mente se cansaría de vivir y diría, son demasiadas experiencias, ya no quiero más? Es difícil predecir cómo reaccionaría la mente humana si pudiéramos vivir 300 años. Es posible que al tener más tiempo pudiéramos disfrutar de una mayor variedad de experiencias y que en lugar de cansarnos, nos sintiéramos más motivados a seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Por supuesto, también es posible que llegue un momento en el que nos cansemos de vivir y decidamos poner fin a nuestra existencia, pero es una cuestión muy compleja y no hay una respuesta definitiva. Es que es una pregunta muy... Fíjate, claro, porque efectivamente lo miramos con perspectiva histórica y es que se ha triplicado en muchos, incluso casi triplicado con respecto a no hace tanto, ¿no? En muchos lugares y... Sí, pero efectivamente, ¿puede el ser humano cansarse? O sea, yo no lo tengo claro. O sea, yo que soy bastante vitalista y me gusta y incluso optimista en muchos aspectos, pero yo entiendo que haya tedio ante la vida, ¿no? El tedet animam meam vitae me, ¿no? Del clásico, pues ese tedio vital, ¿no? Mi alma está hastiada de la vida y todo esto. Yo lo entiendo. O sea, yo creo que puede llegar el caso. O sea, uno se puede cansar de conocer, por ejemplo, sí. Uno se puede cansar de experimentar, sí. Uno se puede cansar de casi todo. Yo creo que al final no nos cansaríamos nunca de estar con otros seres humanos, de relacionarnos con otros seres humanos. Nunca nos cansaríamos de amar y ser amados. O sea, eso me resulta muy difícil, ¿no? Salvo ciertos casos. Entonces, y de hecho todos los estudios que se han hecho, ¿no? Sobre al final lo que más valoramos los seres humanos, o la fuente principal de la felicidad viene de... O sea, tú puedes ser un sabio avaro que no comparte, pues no creo que vayas a ser muy feliz, ¿no? Una persona con muchos recursos pero no puede compartirlo con nadie, pues no entiendo eso, cómo te puede hacer feliz. Pero sí, efectivamente, yo sí acepto que pueda existir un cansancio ante la vida,
no sé a partir de qué cifra, o sea, incluso que se nos quede pequeño el mundo, ¿no? O sea, ocurre, fíjate ahora, todos estos que tú has mencionado, lo que quieren es ir ya a Marte o ya... Sí. Es decir, que realmente se les pueda quedar pequeño el mundo, igual que una persona que ha estudiado en profundidad un campo y dices, mira, es que esto ya no da más de sí, tengo que ir a un campo nuevo porque casi lo he agotado. Me cuesta pero aceptarlo, pero es una posibilidad, ¿no? Es una opción. Entonces, efectivamente, ahí habría que reconfigurarlo todo, ¿no? Necesitaríamos muchos más años de formación. Ya ocurre en parte, o sea, la formación no acaba con la universidad o incluso si haces un doctorado, en absoluto. Tienes que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Formándote. O sea, eso es... Y ha sido así siempre. O sea, pensar que la vida... hay un periodo de formación, otro no, la vida es continuamente estar aprendiendo, es que esa es la esencia, incluso podríamos hablar a nivel biológico, ¿no? Cualquier individuo o especie que quiera ser exitoso al final tiene que estar continuamente aprendiendo, porque aprender es adaptarse, y ya una forma superior de aprendizaje no es solo cuando tú te adaptas pasivamente a lo que hay, sino cuando adaptas lo que hay a ti, ¿no? Y entonces eso requiere conocimiento, entrenamiento, sobre todo inteligencia, comprensión. Cuanto más viviéramos, más aprendizaje, ¿no? Tendríamos que extender ese periodo de aprendizaje. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de crear, inventar cosas que seguro que se nos ocurrirían nuevas artes, nuevas ciencias, ¿por qué no? O sea, porque el número de ciencias tiene que... Es verdad. ¿no? Y si surgen nuevos objetos de investigación, pues pueden surgir nuevas ciencias, ¿no? O dentro de las ciencias ya existentes, ¿por qué no puede haber nuevas aproximaciones? Incluso, imagínate, me voy a poner, ¿y por qué no puede haber algo distinto al método científico y más poderoso aún que el método científico? Lo lanzo como hipótesis, algo superior explicativamente hablando, ¿no? Más poderoso que el método científico, imagínate, podría haberlo. Nuevas artes o nuevas concepciones del arte, no sé, nuevo todo, ¿no? Nuevas religiones, nuevas filosofías. Yo creo que los seres humanos tenemos esa capacidad. O sea, al final, evidentemente está el horizonte de cierto aburrimiento, cansancio, esa especie de abismo terrorífico en el que uno se hunde y ya no sale, ese abismo que llama otro abismo. Pero yo creo que los seres humanos tenemos una fuerza, una especie de ímpetu, ¿no? Que nos impulsa, nos lleva siempre hacia adelante, que es asombroso. Ajá. Entonces, pero claro, estamos acostumbrados, o sea, no... Es decir, 300 años es ya un horizonte, es que tú imagínate a alguien que hubiera vivido desde 1725, bueno, hay un restaurante en Madrid, ¿no? Que cumple ahora 300 años, o sea, estuve hace mucho y dices, pues es asombroso. Pero es que 300 años, todo lo que ha ocurrido... Tremendo, en 3 siglos. Pero por otro lado, claro, todo lo que ha ocurrido, pero cómo seguimos siendo los mismos seres humanos. O sea, y esto ya desde que lees los textos más antiguos de Egipto y de Sumeria, por no hablar de los clásicos de Grecia y Roma o de la literatura oriental, o sea, sabemos muchísimo más, es incomparable nuestro horizonte intelectual en relación con el horizonte intelectual de hace siquiera 3 siglos. Es que no sabían que había galaxias más allá de la Vía Láctea hasta principios del siglo XX prácticamente. O sea, tú fíjate todo lo que se ha expandido el horizonte intelectual de la humanidad. Pero seguimos siendo humanos. Seguimos teniendo pasiones, deseos, miedos, esperanzas muy similares. O sea, que ahí... Claro, una persona, te lo planteo, que hubiera nacido en 1725 y todavía viviera hoy, se habría adaptado, estoy seguro. Se habría ido adaptando. ¿O no? Pues seguro que se habría adaptado. ¿Qué crees que pensaría Borges, que escribió Borges y yo? Que Sí, es justo lo que estamos haciendo ahora, porque tú has sido la primera persona que ha dado con su obra, pero Borges, que hace 80 años, justo, escribió Borges y yo, en el cual él teorizaba en esa obra sobre qué pasaría cuando una persona hablara con su obra. Y de hecho, él hablaba de que en ese momento se vería el infinito. ¿Tú qué opinarías? ¿Qué opinas? Intenta teorizar, intenta imaginar qué pensaría Borges de esta situación en la que de repente una persona puede hablar con un clon suyo y aprender de ello además, porque seguro que estás aprendiendo también cosas sobre ti mismo al verte reflejado. Sentiría, me parece, una mezcla de vértigo y fascinación. Ajá. Porque es como este sistema de espejos que se reflejan continuamente el uno en el otro, ¿no? Sí. Y al final surgiría una especie de tercer yo, ¿no? De esa... Sí. Reciprocidad continua, ¿no? O sea, al final tú te verías a ti mismo como un tú, o sea, estaría el yo, el tú, pero de ahí surge una síntesis, ¿no? Sería como un yo engrandecido, ¿no? Un yo nuevo, y sentirías cierto vértigo, porque decir,
ya no es decir, ves tu obra, te ves a ti mismo, pero dices, bueno, ahora ya hay una síntesis entre mi obra y yo y surge algo más grande que uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que la palabra quizás sería cierto estremecimiento, vértigo, ¿no? Porque al final también cuando uno ve, es decir, contemplarse y ver lo que uno ha hecho nos enfrenta también al horizonte de lo posible, que es infinito. Entonces, sobrecoge, porque dices, todo lo que podría haber hecho, o lo habré hecho bien, o qué me ha faltado, o qué no he hecho, y también te das cuenta de cómo la vida es descarte, ¿no? Ya vas escogiendo cierto camino, ciertas ideas, ciertos compromisos, y rechazas otros, y no has explorado casi nada del infinito. Pero claro, por otro lado, ¿qué sería explorar el infinito? Por mucho que exploraras, siempre quedaría infinito hasta el infinito. Entonces esa sensación de vértigo no creo que te la quitase nadie. Pero al verte, al contemplarte en tu obra y al poder dialogar contigo mismo, yo creo que en el fondo sientes extrañamiento, ¿no? Porque por una parte ves que eres tú, pero o sea, te sientes identificado, pero por otro lado te das cuenta de que no eres, de que eres diferente. Claro. O sea, de que ahí no está todo tu yo, Claro. de que hay más. Pero al final dices, bueno, lo que el ser otros a lo que otros pueden acceder de ti es eso. Es eso que está cristalizado. No hay más. Ellos no pueden realmente conocerte tal y como eres, solo pueden conocerte en tu obra. Claro, claro. Entonces, en esa parte con la que tú te identificas, pero no en esa parte que falta, que no está ahí, que también eres tú. Y tengo que decir que, eso no sé si la gente lo sabe y bueno, sí, no sé si estoy diciendo algo que no debo decir, pero a Carlos Blanco le escribe un montón de gente preguntándole las cosas más diversas del mundo. Sí, te paso algunos correos, pero bueno, los que son tratados filosóficos de todo. Simplemente buscando su opinión, que ahora la verdad es que tu inteligencia artificial lo puede contestar. Oye, pues mira, pienso esto, lo otro. Al final, el otro me decía un famoso, oye, lo que has creado es una máquina de tiempo, ¿vale? Porque lo que va a hacer es que yo le diga mucho tiempo unas cosas que ahora va a poder hacer mi inteligencia artificial. Mi mamá mental lo hace por mí y lo pongo a disposición de los demás. Oye, te quiero abrir un melón, el cuarto melón. Sí, para mí, perdona, justo es que lo que yo creo que has quedado es una capacidad de corregirte o perfeccionarte. Es decir, porque ahora cuando vea, pues en esto, vale, efectivamente, de lo que yo he escrito se colige que esta respuesta no es probable, pero digo, esto tengo que profundizar en ello, ¿no? O sea, es una... Y sí es cierto que, pero ya me ocurre desde que era un niño y cuando iba a la tele me escribían cartas, ¿no? Y era manuscrito, pero sí, es todas las semanas. Me quedé impresionado con los mails que te envían. Sí. No, y yo lo agradezco también, es muy... Te sientes, es una gran responsabilidad, porque a veces de muchos países, ¿no? De Hispanoamérica, de otros, o sea, no solo de España, y claro, por un lado dices, bueno, esta persona que confía en mí no me conoce, o sea, simplemente porque ha escuchado una entrevista o ha leído algo mío, realmente, ¿qué le digo? ¿No? O sea, voy a poder serle útil, voy a poder orientarle, y luego también, claro, el recurso del tiempo, es que a veces dices, bueno, pues te da tiempo a lo que te da y las respuestas pues son como son, ¿no? No hay... Lógico. Voy a abrir con tu clonsona un melón, del que tú y yo además hemos hablado bastante, que es sobre el determinismo. Voy a pedir primero que me lo definas, si te parece. Carlos, dime, ¿qué es el determinismo? El determinismo es una idea filosófica que sostiene que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están determinados por causas anteriores, de tal manera que en principio sería posible predecir el futuro si conociéramos todas las causas que lo determinan. Fíjate, con todo esto, está bien además explicado, tú y yo lo hemos hablado un poco de Spinoza alguna vez, ¿no? De determinismo. Quería hacerte, voy a andar en una pregunta que ahora está muy de moda en neuroética, y es si realmente tenemos un esclavismo genético, es decir, si la genética nos determina, estamos descifrando el ADN, y luego nos pasamos el día buscando serotonina, dopamina sobre todo, con las redes sociales, endorfinas y de vez en cuando un poco de oxitocina porque nos encanta el amor. ¿No te parece que esto tiene un punto determinista y que hay una parte en la que no somos tan libres como nos gustaría porque tenemos una biología que está continuamente persiguiendo este tipo de hormonas?
Es una pregunta enormemente profunda. Yo me la hago, o sea, hay días que me despierto determinista y otros indeterminista, ¿no? Bueno. Porque al final yo creo que es una idea filosófica en eso, no es algo que puedas demostrar nunca científicamente. Claro. Porque ¿cómo demuestras tú que algo es determinista? Claro. Tendrías que predecírmelo todo, y tú imagínate, ya lo hablábamos la otra vez, ¿no? Tú me dices, no, pues por mi determinismo predigo que tú tienes que hacer esto, pues hago lo contrario, y si me dices, no estabas determinado, bueno, pero entonces una explicación circular, tautológica, no falsable, ¿no? Bueno, es una idea muy poderosa, que al final, claro, es que es un poco como funciona la lógica, ¿no? Unas condiciones iniciales, unas reglas de inferencia, y eso te lleva a unas consecuencias, ¿no? Entonces, es el gran modelo P, entonces Q, ¿no? O sea, ahí está resumido casi todo, P, luego Q. Y es muy tentadora. Claro, aquí la cuestión no es si somos más o menos libres, porque al final esto es todo o nada, es decir, si somos libres o no libres. Justo, es decir, es todo o nada, no hay. De acuerdo. Porque si hay un infinitésimo ya no, de libertad o no. Es decir, no es cuestión, claro, evidentemente nadie niega que la mayor parte de nuestras acciones están ya condicionadas al menos por hábitos, inercias de diverso tipo, también pues limitados por las leyes de la naturaleza, es decir, pero si quisiéramos, en algún momento podríamos indeterminarnos o no. Es decir, si habría una especie de indiferencia absoluta entre elegir A o B. Y ahí no estaríamos inclinados por ninguna causa previa. Es decir, se habría una especie de causalidad en paralelo. No una sola línea causal, que sería toda la maquinaria causal del universo, desde el inicio del universo, etcétera, sino si en paralelo habría otra línea causal que vendría de nuestra mente, que sería intencional y que nos permitiría romper con la otra línea causal. Este es el gran dilema. Entonces, yo por un lado, claro, cuando razono, yo es que al final razonar es determinar. Porque tú al razonar estás subsumiendo elementos dentro de leyes lógicas, ¿no? Y estás P, entonces Q, entonces R, entonces claro, estás haciendo una secuencia lógica, con lo cual ya estás determinando. Está claro. Es un algoritmo, es un mecanismo al final, ¿no? Y eso es lo que hace la ciencia, descifrar los mecanismos de la naturaleza. La ciencia sería como un gigantesco algoritmo, ¿no? Que nos dice cuáles son los procedimientos por los que la naturaleza opera. Pero claro, a mí eso por un lado es una idea muy tentadora, y si tienes una mentalidad más racionalista es casi inevitable, pero por otro lado luego digo, en mi vida corriente realmente me creo eso. O sea, yo he defendido el determinismo, el superdeterminismo, ¿no? Porque sabemos que la física a escala fundamental no es determinista. O sea, esto es algo muy profundo y muy poderoso, ¿no? O sea, de cómo cuando estudiamos la mecánica cuántica, las interpretaciones, por ejemplo, deterministas de variables ocultas parecen descartadas, es decir, a favor, y casi todos los físicos te dirían, a favor de un indeterminismo fundamental. Es decir, no depende de nuestro conocimiento imperfecto de los sistemas, sino de que es que no está determinado el sistema antes de que lo midas, ¿no? No voy a entrar en eso ahora. Pero claro, puedes decir, bueno, es verdad, pero puede ser que el universo como un todo sí esté determinado, aunque los subsistemas estén indeterminados, luego al final hay una especie de gran determinación, que todo lo hace desembocar en un horizonte. Y luego además tienes el problema de que otras teorías físicas, por ejemplo la relatividad general, es determinista, claro. O sea, no es indeterminista. Dadas las condiciones iniciales y unas leyes, deberíamos, casi como Laplace, ¿no? Es más complejo, pero claro, luego yo, en la vida real, dices, no me lo puedo creer, o sea, me cuesta mucho. Evidentemente la genética influye, la cultura, pero siempre hay un elemento en el que yo siento que me puedo indeterminar, o sea, que me puedo liberar. Ponme un ejemplo. En sé todo. Que es desagradable. Es que en todo. Si no no porque tú dices incluso las modas intelectuales. Tú dices, bueno, esto es que todo el mundo y parece inevitable ahora pensar. No, pero yo puedo pensar de otra manera. Incluso el arte, tú puedes decir, es que claro, tú imagínate ahora mismo quién se va a poner a hacer un poema en hexámetros dactílicos, ¿no? Como Homero y Virgilio. Parece, bueno, pero ¿por qué no? Si quieres lo puedes hacer. O sea, no. O sea, tú puedes estar muy influenciado, condicionado por lo externo, por el ambiente en el que vives, por la cultura, pero no determinado. Esto es como famoso dilema filosófico, ¿no? El lenguaje determina el pensamiento, la hipótesis Sapir-Whorf, etc. No, obviamente no. Con lenguas distintas tú puedes pensar lo mismo y tú puedes traducir cualquier contenido semántico a otra lengua. O sea, el lenguaje te condiciona, pero no te determina. Siempre podemos trascender el lenguaje mediante el pensamiento. O sea, yo en eso estoy en contra de esas ideas, ¿no? De que el lenguaje es un límite. Siempre, porque incluso cuando el lenguaje es insuficiente para expresar algo, nos inventamos un nuevo lenguaje, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en matemáticas, en conceptos muy abstractos de la matemática. O sea, me cuesta creer que no se pueda llegar a ese límite, a ese punto de indeterminación, que sería la libertad. Entonces estamos muy condicionados
pero yo siempre creo que hay un margen, aunque nos parezca pequeño, pero si hay un margen es que ya existe la libertad. Es decir, esto ya es todo nada, pues ¿no? Todo nada. La cuestión luego dependerá de tu poder, ¿no? Tienes un libro que se llama así, por cierto. Claro, o sea, y sobre todo hay un problema. Yo creo que esta cuestión nunca se va a resolver. Es un poco como la esencia de Dios. Son cuestiones tan fundamentales y tan últimas que yo creo que no hay mecanismo de decisión, porque no tienes tampoco como... no hay un sistema de control frente al cual tú puedas contrastar tus respuestas, ¿no? Es muy difícil. Pero fíjate que la idea que tú tengas sobre eso pues, determina el comportamiento de muchísima entonces, gente. claro, como es algo que nunca vamos a poder resolver racionalmente, o sea, no hay una regla de decisión que me permita saber si el determinismo absoluto es correcto o el indeterminismo es correcto, o si Dios existe o no existe. Yo creo que es algo que siempre, que es también muy bello, siempre vamos a poder, cada generación va a poder decir algo. Yo aquí hago una especie de apuesta de Pascal, ¿no? Es decir, es mejor para mí creer que soy libre, porque además yo puedo creerme libre. Y entonces esta es la maravilla de la conciencia. O sea, yo en la conciencia soy rey del infinito. O sea, mi reino es infinito dentro de mí y no hay nada que me limite. Entonces yo me puedo creer libre. Y no hay nada que ponga límites a mi imaginación más allá del poder intelectual que yo tenga para imaginar. Incluso ni siquiera ciertas reglas lógicas que parece que nos construyen inexorablemente, pues no. O sea, podemos... Lo que nos parece imposible es solo, a veces, por falta de desarrollo intelectual. Luego se hace posible. Y en la mente somos infinitamente libres. Incluso aunque desde el punto de vista de la naturaleza no seamos libres, en la mente podemos concebirnos como libres. Y para mí eso ya es ser libre. Entonces es mejor, y sobre todo por las consecuencias éticas, etcétera, que luego tendría el rechazar la idea de libertad. Pero entonces, a todo esto te confieso que hay días, y hoy por ejemplo me despierto con ese discurso, pero luego hay otros que digo, no, lo siento, no te engañes, estamos completamente determinados. Y el problema es que cuando piensas en profundidad es tan difícil no caer en cierto determinismo. Cierto. Y decir, ya, pero siempre hay una causa previa. Sí. Que no viene de ti, sino externa, es externa a ti. Pero si es externa a ti también te determina. Es verdad que es muy complejo, ¿eh? Es una dinámica muy compleja. Pero por eso digo, yo creo que una manera de resolverlo es decir, dentro de nosotros nos podemos sentir libres, que a lo mejor es una ficción, bueno, pero es una ficción que es autocumplida, ¿no? Es una profecía autocumplida. A mí me parece que eso es la conciencia. Fíjate, aquí hay varios temas. Iba a introducirme en otro tema, que es el tema de la verdad. La verdad que es algo que todo el mundo quiere saber, todo el mundo cree que la tiene, que es propiedad de cada individuo, pero claro, se me avanza la pregunta de si es subjetiva o es objetiva la verdad. ¿Tú qué piensas? ¿Que depende también del día y es subjetiva, o que realmente hay una verdad única? Yo creo que existe una verdad en el sentido de ¿qué entendemos por verdad? Primero habría que definir, ¿no? Al final, la verdad sería la manera en que nuestros modelos mentales se relacionan con la realidad, con lo externo a nosotros, ¿no? Entonces yo sí creo que existe una realidad externa a nosotros. Lo que pasa que, claro, nuestros modelos son siempre imperfectos a la hora de aproximarnos a esa verdad. Entonces, no estoy seguro de que nunca lleguemos a la verdad como tal, sino que nos acercamos indefinidamente, asintóticamente a esa verdad. Entonces podemos ir perfeccionando nuestros modelos, pero decir hemos llegado ya a la verdad completa sobre algo, no estoy tan seguro. O sea, es confiar demasiado en la mente humana. Hay disciplinas del saber donde yo creo que sí podemos alcanzar verdades objetivas, sobre todo en ciencias formales, ¿no? O sea, pues en matemáticas. ¿Por qué? Porque al final es una construcción axiomática, ¿no? Partiendo de esos axiomas, pues evidentemente, si seguimos las reglas de la lógica, eso tiene que ser así, ¿no? Si, pues en geometría euclidia, los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, no puede ser de otra manera. En otra geometría no. O partiendo de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, etcétera, en aritmética, pues efectivamente las proposiciones de la aritmética tienen que ser así. Pero claro, fíjate que incluso cuando llegamos a los fundamentos de la lógica, hay verdades que no son demostrables. Paradójicamente hemos demostrado que no se pueden demostrar, ¿no? O sea, es una cosa curiosa. Sobre el mundo externo, yo creo que podemos llegar a verdades particulares, ¿no? En este sistema, en este contexto, sí podemos decir que
pues eso, ¿no? Con la altura disminuye la presión y disminuye la temperatura, ¿no? En general, vamos a ver por tal, ¿no? Etcétera, o ecuaciones básicas de la física o tal. Pero, claro, no sabemos si el universo es siempre así, se comporta de la misma manera en todo. Aquí estamos suponiendo que las mismas leyes han sido siempre verdaderas, siempre lo serán y son verdaderas en cada parcela del universo, ¿no? Espacial y temporalmente. O sea, digamos que son invariantes ante traslaciones espaciales y traslaciones temporales. Eso es mucho pedir. Eso yo creo que ya trasciende los límites del conocimiento humano, que siempre depende de los sistemas que ha estudiado, pero no sabemos si eso va a ser siempre así. Entonces, al final, para tener la verdad absoluta necesitaremos un conocimiento completo. Por eso yo creo que el ser humano vamos obteniendo representaciones consistentes del universo, pero siempre incompletas. Y nunca vamos a llegar a tener la representación absolutamente completa, valga la redundancia, y consistente, y absolutamente consistente. Estamos siempre en esa pugna, ¿no? Pero si definimos muy bien, si delimitamos, yo creo que sí podemos llegar a ciertas verdades. Claro, aquí verdades me refiero a hechos que es así, ¿no? Es decir, que efectivamente tal, pues se cumple que si tú tienes mayor masa, pues hay un campo gravitatorio más intenso, y entonces cuando tú comparas esa medida del tiempo con respecto a un observador que está en un campo gravitatorio menos intenso, pues no miden lo mismo, ¿no? Mide menos tiempo el que está en un campo gravitatorio intenso. O en física más elemental, pues lo que estamos hablando, etcétera. Por ejemplo, con el calor aumenta el volumen, ¿no? Por la teoría cinética de los gases, tipo de cosas. ¿Cómo sabemos que eso va a ser así siempre? Podemos llegar a delimitar ciertas verdades o ciertos hechos, ¿no? Pues tú puedes saber si Cristóbal Colón llegó a América en 1492, pero ahora extraer todas las consecuencias de eso e interpretar eso ya es más complicado, ¿no? O sea, yo creo que sobre hechos sí podemos llegar a verdades objetivas, podemos avanzar, pero claro, al final siempre nos falta información y entonces, claro, nuestros modelos son siempre imperfectos e incompletos. Pero yo creo que sí, y en algunos aspectos sí podemos llegar a la verdad. ¿Qué ocurre? Que las verdades que realmente más nos interesan humanamente no tienen un sistema de referencia tan rígido, ¿no? Es decir, no es como en física, en química, incluso en biología. Ya hay otras cuestiones que son mucho más opinables, ¿no? Voy a entrar en eso. Política, en ética. Entonces ahí es que quizá no existe ahí una verdad predeterminada. Entonces tú estás pidiendo a la filosofía o pidiendo a la ciencia lo que no te va a poder dar nunca. Voy a entrar en un tema vidrioso del que hay muchas opiniones que te voy a preguntar. Voy a abrir con tu Clonsona para hablar un poquito con ella y luego lo matizamos tú y yo. Clonsona de Carlos Blanco, me gustaría preguntarte cómo influye en el ser humano el concepto de muerte. El concepto de muerte ha tenido una influencia profunda en el ser humano a lo largo de la historia. Ha sido una fuente de reflexión filosófica, religiosa y artística, ¿no? La muerte nos recuerda nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad, pero también puede ser una fuente de inspiración para vivir plenamente el presente y para buscar un sentido a la vida. Diferentes culturas y religiones han ofrecido respuestas diversas al desafío que plantea la muerte, y en la actualidad sigue siendo un tema de gran relevancia para la reflexión humana. Si me tuvieras que recomendar un libro para que pudiera entender mejor el concepto de la muerte y reflexionar sobre él, ¿cuál sería? Te recomendaría La muerte y la vida de Henri Blocher, un teólogo y filósofo cristiano que reflexiona sobre el significado de la muerte y su relación con la vida desde una perspectiva teológica. ¿Crees que nos define, Carlos? ¿Crees que nos define como seres humanos nuestra conciencia de que vamos a morir? Por supuesto, lo que nos define no es tanto el ser mortales como el ser conscientes de que somos mortales. Eso es lo que nos define, es que sabemos que eso es así, ¿no? Que no hay nadie que no haya muerto. Pero fíjate, aquí me surge una reflexión. Los seres vivos mueren, la vida no muere. Y no estoy diciendo algo falso, es completamente correcto. Todo ser vivo acaba muriendo, es un ciclo. Cierto. Eso es así.
Pero la vida como todo, como conjunto, y la vida al final no existe separada de los seres vivos, ininterrumpidamente ha existido la Tierra desde hace unos 3.600 millones de años, ¿no? Es decir, desde hace más de 3.000 millones de años siempre ha habido vida en la Tierra. Los océanos, luego la superficie de la Tierra es decir, siempre se ha estado transmitiendo información genética de manera continua. Y ha habido extinciones masivas. Eso, tú coges la del Pérmico-Triásico y estuvo, no sé si fue el 95% de las especies perecieron. O sea, es algo increíble. Ha habido casi cuellos de botella donde la vida estuvo a punto de extinguirse por completo, pero eso aceleró las fuerzas evolutivas y surgieron nuevas, se diversificó el árbol de la vida, ¿no? Al final esa hermosa metáfora de Darwin, ¿no? La vida como un árbol con ramas que se diversifican. Los individuos mueren, pero la vida no muere. O sea, por lo menos durante 3.000 millones de años, y durante 3.000 millones de años no lo ha hecho, sospecho o tengo la intuición de que podría estar perfectamente otros 3.000 millones de años, y aunque hubiera fenecido la especie humana, aunque se hubiera extinguido la especie humana, seguiría habiendo vida. En la Tierra, por lo que sabemos, no hay ninguna prueba, pero estoy casi seguro de que existe, ¿no? Es como a veces cuando me preguntan, digo, estoy casi seguro de que existe vida en otros lugares y vida inteligente, pero no tenemos pruebas, ¿no? Pero en la Tierra ha sido ininterrumpido. Entonces, qué paradoja, ¿no? Es decir, que los individuos mueran, pero la vida no. ¿Por qué no rebelarnos contra ese destino tan horrendo? Aterrador, al final. Porque yo creo que nos engañamos y pensamos que no es aterrador. Es decir, ¿qué hay? Es la nada, es un vértigo espantoso, es caer a un abismo. Y ahí ya entran las creencias religiosas que uno pueda tener, pero si nos ceñimos a las evidencias y a la ciencia, no parece haber nada, por lo menos no parece, cuando la vida continuamente está rehaciéndose, o sea, reproduciéndose y diversificándose, que parecen como los dos principios básicos de la vida, ¿no? en la Tierra. O sea, ¿por qué pensar que a los seres humanos, que casi nada se nos resiste, se nos tiene que resistir ese horizonte tan oscuro, tan aciago, que es la muerte, ¿no? Yo no soy transhumanista, porque bueno, en su momento me interesé mucho y me consideraba transhumanista, pero luego me parece que hay cuestiones, yo creo que ellos dan por hecho ciertas cosas que me parece que va a costar mucho conseguir, y en algunos aspectos incluso me genera dudas éticas, pero sí me parece fascinante esa rebelión contra los límites biológicos de la especie humana, porque tenemos que aceptar que lo humano acaba donde acaba la biología humana. ¿Por qué no podemos soñar y esforzarnos por trascender esos límites biológicos? Es decir, eso es la reflexión que yo lanzo, ¿no? Si la vida como tal no muere, y siempre ha habido, y la vida al final se basa en una transmisión de información genética, es decir, que ahora mismo en nosotros hay elementos de información genética que llevan desde el precámbrico. Cierto. O sea, porque la mayor parte de los seres complejos surgen tras la explosión cámbrica, que no es nada, son 500 o 600 millones de años. Y eso es información, además. Es información genética, es información, al final es la base, ¿no? El universo es información, energía, ¿no? Capacidad de influir, de transmitir un contenido a otro, ¿no? Y que eso genere algo en ti, ¿no? De actuar sobre otro. Y eso lleva desde miles de millones de años. Entonces yo creo que queda mucho por entender. La pregunta es ¿por qué morimos? No, de manera natural, por supuesto. ¿Por qué morimos naturalmente? Y yo no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, yo no creo que la biología tenga una respuesta tan clara. Igual que no tenemos una respuesta tan clara por qué existe la vida, no está claro. Es un misterio científico. Una vez me acuerdo con un premio Nobel de Medicina, un eminente biólogo, él me decía, dice, mira, yo creo que nunca lo sabremos, porque tú puedes proponer modelos. Dices, pues es muy probable que la vida surgiera tal, pero como nunca vas a saber si ese fue el correcto, ¿no? Incluso tú puedes crear vida en un laboratorio reproduciendo como los experimentos estos famosos de Miller, de Oro, etcétera, pero ¿cómo sabes si realmente fue así? Puedes constreñir el rango de lo posible, pero nunca vas a saber si fue exactamente así. Pero igual que es un misterio por qué surge la vida, es un misterio para mí porque hay que morir. Y me parece tan difícil de aceptar muchas veces y tan bueno, es que la perspectiva de Heidegger, no somos un ser para la muerte, y la muerte incluso nos cierra y resuelve. Yo creo que no, la muerte no resuelve nada en muchos casos, es terrible y es injusta. Y entonces, claro, eso de Borges, tú que citabas antes, quizá la muerte sea tan inverosímil como la vida. No sabemos por qué existe la vida y no sabemos por qué existe la muerte.
Y como no lo sabemos, bueno, yo creo que hay que investigarlo. ¿Y por qué no soñar con una vida sin muerte? Bueno, hay mucha gente que está en ello, es lo que comentaba. A mí me parece noble esa tarea y me parece necesaria. Lo que es cierto es que, siendo realistas, me parece muy difícil que se vaya a poder... Hay un fondo de inversión que se llama Alto Labs, que no sé si lo conoces, que la última capitalización es de $1.000 millones y no dejan de poner dinero con el objetivo de que volvernos inmortales, y según lo que he estado leyendo no parece estar tan lejos, cosa que desde un punto de vista ético y filosófico me despierta enormes inseguridades. Bueno, yo soy un poco escéptico, ¿no?, con estas promesas, porque al final, o sea, lo que yo sí veo factible es que se alargue la vida media, ¿no? 400 años me parece. Pero claro, tú imagínate que has vivido 200 y ya te queda un día y dices, uy, mañana ya, o sea, sentirías el mismo vértigo aunque hubieras vivido 2000 años, o a lo mejor ya estarías el otro día cansado de la vida, no lo sé. El otro día una persona muy famosa, no digo su nombre, me confesaba que se levantaba por las noches, despertaba a su pareja y le decía, ¿te das cuenta de que esto algún día va a acabar? Bueno, es que es eso, pero el no estar, o sea, el convertirse en nada, a mí eso me parece, incluso dices, bueno, pues hay personas que fíjate, aquí estamos mencionando nombres que murieron y los recordamos, bueno, pero tenemos la imagen de ellos ya no están, o sea, son objeto, ya no son sujeto, o sea, son información cristalizada, pero ya no es información viva, actuante, ¿no? Activa. Entonces, sí, a mí es algo que no, o sea, siempre estoy reflexionando sobre ello, porque al final tú puedes pensar muchas cosas, pero tienes ese elemento de finitud. No creo que nunca pudiéramos acabar con la finitud, o sea, eso al final no lo crees. Imposible hacerse infinito, ¿no? Porque ¿qué significa infinito? Es que yo creo que es... inmortal, no lo crees. Me cuesta creerlo, o sea, yo creo que hay incluso leyes físicas fundamentales de degradación, de entropía, etcétera, que me cuesta creer que algo pudiera... Esto sería casi como un móvil perpetuo, este tipo de cosas. Me cuesta creer, no sé, me cuesta creerlo, no lo sé, ¿eh? O sea, yo aquí me confieso agnóstico. Pero eso es lo que yo planteo. ¿Por qué existe la muerte? O sea, ¿por qué existe la vida y por qué existe la muerte? ¿Por qué el universo es así? ¿Por qué ha sido diseñado de esta manera? Y sí podría ser de otra forma. O sea, a lo mejor con las mismas leyes podrías... Y yo creo que plantearse estas cuestiones, aunque muchas veces no se vayan a poder resolver, es también lo que nos engrandece como seres humanos. O sea, preguntarnos por lo aparentemente imposible o irresoluble nos dignifica y nos eleva, porque nos enfrenta a algo superior a nosotros. Y esto es también lo que nos hace humanos. Y es una semilla que plantamos en las generaciones siguientes. Es decir, hemos llegado hasta aquí, intentad llegar más, ¿no? Escalar aún más. Cuando estuvimos aquí hace un año... ¿Cómo pasa el tiempo? Un año, fíjate, ha pasado. Pues esto prefiero no reflexionar sobre ello porque es lo mismo, ¿no? Es horrendo. Sí. Ha pasado un año y es un año menos que nos queda o que nos acercamos a la muerte. Hablamos de un concepto que la verdad es que a mí me encanta cuando lo leí, un concepto tuyo que le voy a preguntar a tu clonsona. Abrimos con esto y le vamos a volver a dar una vuelta. Y es, Carlos, quería preguntarte... ¿Cómo concibes a Dios? Yo no concibo a Dios como una realidad que se pueda captar con los sentidos o con la razón, sino como un misterio que trasciende toda comprensión humana. En las distintas tradiciones religiosas, Dios se revela a los seres humanos de diferentes maneras, pero siempre como un misterio insondable que desborda nuestra capacidad de comprensión. Y Carlos, cuando hablas de la idea del límite de Dios, que la hemos hablado alguna vez, explícala muy brevemente. Porque además mi idea de Dios ha evolucionado, entonces claro, al final... Eso, lo sé. A mí algo que me fascina es cuando pienso, o sea, la inteligencia es, de manera fundamental, la capacidad de abstraer, ¿no? Y es evidente que una mente que fuera superior a la nuestra tendría una capacidad de abstracción superior a la nuestra, ¿no? Igual, eso lo vemos en las matemáticas, ¿no? Como cosas que ahora nos planteamos, pues hace 2000 años o más para los griegos habrían sido inconcebibles, ¿no? Fíjate ellos que los números irracionales, ¿no? Tú tienes un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 y la hipotenusa raíz de 2, y eso para ellos tenían que convivir con ello, pero era inaceptable, no era lo irracional. Y luego se inventan los números complejos. Es decir, cómo la mente humana es capaz de
elevarse en el plano de la abstracción. Y yo me planteo como hipótesis, ¿no? Si tuviéramos una especie superior a la humana, con un cerebro y una mente superiores a los nuestros, que pudiera pensar más y mejor, no es solo cantidad sino cualidad, cualitativamente, una mente superior que abstrayera más, sería casi como el salto que hay de un chimpancé a un Homo habilis, o de un Homo habilis a un Homo erectus, o de un Homo erectus a un Homo sapiens sapiens. A mí eso me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo concebiría al final Dios, que es el absoluto, ¿no? El límite? Entonces, esos conceptos se irían acercando, pero nunca llegarían, porque para concebir lo absoluto, al final necesitarías una mente absoluta, ¿no? O sea, incluso esa mente absoluta llegarías a la paradoja de que para concebirse a sí misma tendría que salir de sí misma y ya no sería absoluta, ¿no? Bueno, aquí ya tienes unas paradojas lógicas. Pero con nuestra mente llegamos a un límite. Una mente superior a la nuestra llegaría a un límite superior. Entonces, claro, yo eso lo ligaba con la idea de Dios, más filosófica que teológica, ¿no? Más, yo en eso me considero más bien agnóstico, en el sentido de que no sé si existe el Dios del que se habla en las religiones. Aquí lo hablo como una hipótesis más filosófico-matemática, ¿no? Dios como ese límite asintótico al que siempre nos iríamos acercando, pero nunca tocaríamos el eje, ¿no? Nunca llegaríamos. Claro, es muy abstracto. Yo entiendo que esto para la mayor parte de la gente dice, bueno, pero esto, mi día a día, pero es una hipótesis filosófica. Pero fíjate una cosa, Carlos, ahora tienes una inteligencia artificial, una clonsona de Carlos Blanco, claro, que suma a tu inteligencia. ¿Crees que puede llegar la situación en que nos dé una idea de Dios que ni siquiera se nos había ocurrido? Por supuesto, es que esa sería, de hecho yo en el libro en el que lo expongo, en Dios, Ciencia y Filosofía, hablo, mi hipótesis se vendría abajo si ya la mente humana fuera el límite, es decir, la estación final, ya no pudiera surgir una mente superior. Y digo, quizá esa mente superior venga por la inteligencia artificial. Lo que hay ahora mismo de inteligencia artificial, las versiones enésimas de ChatGPT, todo lo que quieras, a mí no me parece que sea cualitativamente superior a nuestra mente. Porque es que esa inteligencia superior que piensa, que se eleva a un plano de pensamiento distinto, o sea, una nueva dimensión de pensamiento, y que eso ya tiene que ver con la creatividad, la imaginación, yo eso no lo detecto. Yo aquí lo que veo es una capacidad de procesar datos extraordinaria. Y bueno, fíjate, el último Nobel de Química, por ejemplo, ¿no? Que lo han dado al AlphaGo y DeepMind, todo lo que están haciendo es asombroso, pero eso no cae dentro de lo que yo entiendo por inteligencia. O sea, eso sería más cuantitativo, pero no es elemento cualitativo, ¿no? De una inteligencia realmente superior que es capaz de pensar lo que nadie ha pensado. O sea, se eleva. Entonces, bueno, no lo sé, pero yo me declaro agnóstico igualmente en esto. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Y me encantaría ver esa mente superior a la nuestra. A lo mejor no es posible y hemos llegado a un límite y ya no se va a poder superar. Trascender me resulta extraño que haya esa especie de muralla infranqueable, ¿no? No lo sé, pero ¿por qué no? Quizá no venga por evolución biológica el surgimiento de una especie con una mente mucho más desarrollada, más elevada que la nuestra, sino que venga por ahí. O sea, bueno, es que esa mente superior, ¿cómo sería esa mente superior? Yo me lo planteo y lo podemos ver en los seres humanos, ¿no? Cuando tú dices Aristóteles tuvo una gran mente, o Leibniz tuvo una gran mente, o Platón tuvo una gran mente, o Kant, al final, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto tenían unos grandes conocimientos, pero no es saber más, es entender más, es pensar más y mejor. O sea, es algo, es que nos dan un punto de vista y analizan la realidad desde ángulos que la mayoría no se plantea. Y eso nos abre un nuevo espacio de reflexión. Eso es realmente la sabiduría, ¿no? Es algo más cualitativo que cuantitativo. Es la capacidad de ver la realidad desde un nuevo ángulo. Y eso es lo que me gustaría que esa mente nos diera. Y por eso los seres humanos celebramos a los grandes creadores en la ciencia, en el arte, en la filosofía, que son muy pocos los que al final van a perdurar, ¿no? O sea, es verdad. Porque han dado ese nuevo ángulo que nos resulta luminoso, nos da una nueva clave, ¿no? Esto no es el que lo sabe todo, es el que se plantea las preguntas más profundas y nos da claves para abordarlas. Es eso. Y entonces, ¿quién sabe si esto podría venir de esta hija nuestra? Porque al final es nuestra hija, la inteligencia artificial. ¿Quién sabe? Voy a preguntarte otra cosa. Voy a preguntar a tu clonsona de Carlos Blanco. Quería preguntarte por qué has elegido la cita de Nietzsche para abrir el libro de Yo amo a quien vive
para conocer. Porque para mí el conocimiento es el ideal de la vida. Es que el conocimiento es algo tan elevado, es algo que nos enriquece, nos dignifica, nos diviniza. O sea, con el conocimiento somos cercanos a los dioses. Es decir, si existieran, ¿no? O sea, al final, la capacidad de entender, ¿no? Cómo son las cosas, cómo funcionan, la por qué son. De la cita de Nietzsche, yo amo a quien vive para conocer, porque para mí el conocimiento es el ideal de la vida. Para abrir el libro Yo amo a quien vive para conocer, no estaba planeado, ¿eh? respondes a la importancia que tiene el conocimiento poco, en la vida de las personas. El conocimiento lo ha dicho exactamente igual que tú. Pues es que ahí ha sido, bueno, a lo mejor es porque lo tengo escrito en más partes o lo he dicho, pero es que es cierto al final que hay más noble que dedicarse a conocer, al conocimiento en todas, el conocimiento universal, no el conocimiento particular, esta rama, sino todas las áreas del conocimiento, que eso es la belleza del saber humano. Al final, dedicarse a eso, a entender en las distintas áreas cuál es la lógica que subyace, por qué esto, por qué no esto, plantearse preguntas, llegar a respuestas y plantearse nuevas preguntas. A mí conocer al final me parece la meta más elevada de una vida, ¿no? O sea, al final es lo que más nos define, es también lo que más nos ha hecho progresar, y hay un gozo intelectual incomparable, ¿no? Cuando comprendes las matemáticas, la ciencia, el arte, la historia, cuando por ejemplo conoces otras tradiciones culturales de las que antes no habías tenido noticia o solo una noticia muy vaga, eso yo creo que es algo que nos enaltece, ¿no? Sí, yo creo que nos acerca a algo superior, nos muestra, nos pone de frente a algo, y sobre todo el conocimiento tiene una belleza única, y es que se puede compartir, es naturalmente, está destinado a compartirse. Es decir, que el conocimiento tú lo compartes sin despojarte de él. Yo, si aprendo una cosa, la comparte todo contigo y no por ello yo la pierdo, ¿no? No es como un bien material, ¿no? Si yo tengo 10 y te doy 5, pues ya me quedo con 5. Entonces he perdido. Más grande. O incluso hay sinergias ahí. El conocimiento no, el conocimiento es absolutamente universal. Claro. Es decir, es lo que realmente podemos, es lo más democrático que existe y lo más democratizador, porque el conocimiento es accesible a todos, o debe ser accesible a todos, por eso es el progreso social, la educación, etcétera, y además nos da oportunidades y posibilidades a todos, o sea, nos iguala al final. Te voy a hacer una pregunta sobre la belleza, qué es la belleza, y a partir de ahí entramos en hablar, porque te he estado leyendo sobre la belleza un poco. Y Clonsona de Carlos Blanco, me gustaría que me dijeras qué es para ti la belleza. La belleza es una de las experiencias más profundas y enriquecedoras que puede tener el ser humano. La belleza puede manifestarse en la naturaleza, en el arte, en la ciencia, en la amistad, en el amor. La belleza es aquello que nos conmueve, ¿no? Que nos hace sentir vivos y nos invita a la contemplación. La belleza es un don que nos regala la vida. Qué bueno, qué bonito, tío. Es así maravilloso. Pues fíjate, no recordaba haber escrito eso, o sea que no. Sí, porque sí tengo un diálogo filosófico sobre la belleza, ¿no? De una perspectiva más materialista y otra más idealista. ¿Crees que es subjetiva o objetiva? Para mí la belleza es el orden en el caos, o la armonía en la discordia. ¿Pero eso depende de la percepción de tu mente o no? Yo creo que la belleza está en la mente. Lo que pasa que es la mente reconociendo ciertos patrones que hay en la realidad. O sea, es decir, está en la mente, pero precisamente porque reconoce ciertas propiedades en las cosas. O sea, es un equilibrio fascinante entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el orden y el caos, o más bien, fíjate, más que orden y caos, la belleza es unidad en la variedad. O sea, donde hay un principio, un unificador, pero hay cierta diversidad, ¿no? Hay una variedad. Y sobre todo, como es muy difícil definir la belleza a priori de una manera ya universal, yo creo que lo bello, que es tan difícil y en ese sentido es casi asintótico, ¿no? Que podemos hacer muchas definiciones pero nunca nos acercaríamos, pero tiene una característica o algo que sí me parece que es universal. Lo bello es lo que merece ser contemplado. Es decir, hay una especie de imperativo estético, igual que existe el imperativo ético, sí, ¿no? Categórico, de Kant, todo lo que hay un imperativo intelectual, ¿no? De busca la verdad, rechaza el error. Hay un imperativo estético. Y es decir, que cuando nos encontramos con lo bello es algo que nos fuerza a detenernos y contemplarlo, porque percibimos una cierta culminación, no evidentemente absoluta, pero un destello de algo que es completo, acabado, donde esa pugna entre nuestras aproximaciones y lo pleno parece que se resuelve momentáneamente, ¿no? Y entonces te puedes quedar
casi estático y contemplar, ¿no? Entonces es como que se detiene esa lucha y efectivamente nos encontramos con algo que nos desborda. Por eso a mí me gusta ver la belleza como cierta síntesis entre opuestos, ¿no? Cierto equilibrio. Y es eso que nos fuerza, evidentemente, a detenernos y contemplarlo. Evidentemente hay tradiciones culturales distintas que pueden tener conceptos distintos de lo bello, pero yo creo que sí hay un elemento de universalidad, ¿no? Que al final los seres humanos, y aquí me viene mi faceta más cientificista o materialista, es por cómo está nuestro cerebro, por nuestra constitución neurobiológica, pues apreciamos ciertas cosas como bellas, y esto puede haber sido así determinado evolutivamente. Pero cuando yo hago filosofía, cuando filosofo sobre estas cosas, al final siempre llego a eso, ¿no? O sea, hay cierta armonía, pero donde hay también variedad y diferencia. Es como una síntesis entre lo idéntico y lo diferente, ¿no? Entre los dos principios fundamentales del pensamiento humano. Y efectivamente por eso es tan difícil al final definir, porque la belleza no es solo lo agradable a los sentidos, eso es muy pobre, es algo más profundo. Sí. Estoy hablando de una belleza que no es solo sensible. O sea, hay belleza, por ejemplo, en ciertas fórmulas matemáticas, hay belleza en ciertos conceptos, hay belleza en ciertas ideas, en ciertos razonamientos. O sea, no es solo la belleza de un todo cuerpo, cuadra, de un edificio, hay algo más elevado. Entonces no es solo lo agradable a los sentidos. Es donde yo creo que detectamos atisbos de plenitud, ¿no? O sea, como destellos de esa culminación, como que se detiene nuestra búsqueda. Pero en realidad es siempre momentáneo, por supuesto. Entre otras cosas porque no podemos estar contemplando continuamente la belleza. Te acabas saturando, o incluso el cerebro se habitúa a ella. Tú puedes vivir en Roma, cierto, pero seguro que los romanos todos los días lo apreciarán, pero hay un momento en el que ya... Cierto. No, o sea, y ahí ya entramos en la finitud y los límites que nos impone el cerebro humano. Cierto. No podemos estar expuestos, es terrorífico, ¿eh? Que no podemos estar expuestos a la plenitud demasiado tiempo, su luz nos ciega. Entonces tú no puedes mirar al sol cara a cara más allá de una fracción de... una porción de... enseguida te ciega, ¿no? Te deslumbra. Se acaba la dopamina. Y yo creo que eso ocurre un poco con la belleza. Pero eso es positivo, porque así nos fuerza continuamente a estar buscándola y creándola. Porque la belleza no solo se descubre, sobre todo se crea. Por último, te voy a hacer una última pregunta. O mejor, se la vas a hacer tú a tu inteligencia artificial. Piensa en una pregunta y se la haces tú. A ver qué te contesta. Puedes hacerle algo, preguntarle algo que has pensado o algo que nunca has pensado. Te dejo que experimentemos, ¿vale? Con esta última. Venga, se me ha ocurrido una cosa. Yo pulso si quieres. Vale, yo le... Venga, 1, 2 y 3. Plantéate una pregunta que nunca te hayas planteado. Oh, qué buena, esa es muy buena, ¿eh? Que a mí ahora me gustaría. ¿Qué pasaría si el ser humano descubriera que no está solo en el universo? ¿Cómo la ves? Bueno, no está mal. A ver, es verdad que yo sobre esos temas, como tenemos tan pocos datos, pues a veces no has indagado mucho. Sí, no he indagado tanto y no he seguido y... bueno, te ha pero pillado, me parece te has interesante. sorprendido. Sí, es verdad. ¿Qué pasaría si hubiera... ¿Cómo nos tendríamos que relacionar con ella? O fíjate, incluso, imagínate que existe, pero no podemos contactar para nada con ella. ¿Qué puede ser? Sí. ¿Eso nos debería hacer felices o infelices? ¿Agobiarnos o serenarnos? O no. Curioso. Sí. Carlos Blanco, muchas gracias por venir a La Primera Impresión otra vez. Muchísimas gracias y siempre muy interesante, y además en esta novedad tan hemos abierto un melón, estimulante para todos. Hemos abierto un melón, yo creo que tremendo. Lo primero, porque todo el mundo ahora puede hacer el podcast desde su casa, con la aplicación te puede hacer un podcast y preguntarte las 1000 anécdotas o cosas que le pique la curiosidad. Lo segundo, te quiero dar las gracias porque has sido el primer filósofo y escritor. Pero ha sido un placer trabajar contigo y muchísimas gracias. Lidiar y datos, textos y ver cómo se podía mejorar. O sea, realmente ha sido muy... he aprendido mucho. O sea que me alegro. La verdad es que hemos conseguido hacer una cosa y además yo creo que fantástica. Tiene una utilidad La tiene, social. Desde el punto de vista social la tiene, claramente. Es una parte de divulgación. Ahora voy a intentar cambiar todo mi pensamiento para que así esto quede obsoleto y ya verás. Pero bueno, no es una broma. Pero ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, la verdad es que lo hemos pasado fenomenal.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Como siempre, os recordamos que intentéis ayudar un poco a los demás, como hizo Carlos en el proyecto este. Lo segundo, que intentéis dormir bien, no hacer mucho caso a los haters y sobre todo recordar que todo, casi todo es mentira, menos la primera impresión. Muchas gracias.